Vamos con un vídeo de respuestas a vuestras preguntas sobre la serie de Ahsoka. Hola a todos perdidos y perdidas en COD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Toca vídeo de respuestas a vuestras preguntas mientras esperamos ya al sexto episodio de la serie de Ahsoka. Sin más dilación vamos a empezar porque me habéis vuelto a dejar muchísimas preguntas. He seleccionado las que he considerado más interesantes y vamos a responder a ellas. Empezamos con una pregunta de Joskin González. ¿Crees que podemos ver o escuchar a Anakin en algún otro episodio? Sí, la verdad es que creo que sí. No me extrañaría verlo, pues de alguna manera comunicándose con Ahsoka si lo vuelve a necesitar en algún momento puntual. Así que yo personalmente creo que sí, que lo vamos a ver o escuchar alguna vez más. Psicólogo en Coruscant. El siguiente capítulo comenzará con En otra galaxia muy lejana. Pues fijaos que en uno de los trailers o spots de televisión veíamos a Huyang, de hecho, diciendo esta frase, no en otra, sino in a galaxy far away. A lo mejor se estaba refiriendo a esto. No sé si esa frase en sí aparecerá en la serie, yo imagino que sí, lo cual también significaría que veríamos a Anakin una vez más, porque hay una frase que todavía no le hemos visto decir en la serie, que sí salía en los spots. Así que si esto es así, la frase va a aparecer, no exactamente como la dice aquí Psicólogo en Coruscant, pero parecida. Vamos ahora con una pregunta de Diego Pavón Sánchez de la Madrid. ¿Jacen Syndulla llegará con vida a los eventos de la secuela o será asesinado por Kylo Ren? Pregunta complicada, ¿eh? Yo creo que con esto, a ver, me meto en un tema complicado porque obviamente no sabemos lo que va a pasar. Pero yo sí que tengo la teoría de que Favreau y Filoni, sobre todo Filoni en este caso, van a intentar darle sentido y continuidad a la historia hacia lo que vienen las secuelas. Eso no quiere decir que todo vaya a estar conectado directamente con las secuelas. Lo que quiere decir es que tal vez cuando lleguemos a ese punto de la historia, en vez de tener una sola historia, a ese punto ya van a llegar como varias ramificaciones. Es decir, esta historia va creciendo. Ahora nos va a presentar un conflicto con Thrawn, que bueno, puede ser bastante relevante, pero no solo eso, es que van a viajar a otra galaxia, ahí puede haber más conflictos, puede haber más historias, muchos más personajes, la historia también se está ampliando en la galaxia que conocemos, con todo lo que estamos conociendo en The Mandalorian, The Book of Boba Fett, etc. Entonces va a llegar un punto en el que yo creo que todo va a tener sentido, pero dentro de un, digamos, un lienzo mucho más amplio, con historias mucho más variadas y donde lo que vimos en los episodios 7, 8 y 9 van a ser solo una parte, digamos una rama de ese árbol que está creciendo. Por tanto, que haya habido personajes que estén o que no, pues puede ser porque estos personajes estén en otra situación. Por tanto, no tendría por qué haber muerto Jacen Syndulla en la academia de Luke. De hecho, no sabemos si será Luke quien entrene a Jacen. Podría ser también Ezra si aparece ahora en la historia, ¿no? Tendría también sentido. Así que tenemos que esperar aún. Joelito pregunta, ¿veremos a Thrawn y a Ezra en el siguiente episodio? Por otra parte, podríamos ver también en el siguiente episodio los orígenes de Shin Hati. Es el episodio favorito de la actriz. Bueno, en cuanto a lo de Thrawn y Ezra, yo creo que al menos a Thrawn sí. Porque fijaos que la historia ahora mismo está en el punto de que ya han viajado a esa otra galaxia Morgan Elsbeth y sus acompañantes. Por otro lado, Ahsoka también está viajando y entendemos que va a aparecer allí. Y la otra trama es la de Hera, que bueno, es posible que la veamos, pero no creo que tenga tampoco media hora de metraje. Entonces, sí, creo que la historia va a avanzar en esa dirección. Ezra no lo sé, a lo mejor Ezra como mucho aparecerá al final del episodio. ¿Y qué otra pregunta había? Lo de Shin. Sí, yo creo que como la actriz dijo que el episodio era de sus favoritos, pues tendrá bastante protagonismo tanto ella como Baylan, pero eso lo voy a contestar en otra pregunta que me habéis dejado que también está relacionada con el tema. Fernando Ruiz, en el episodio 9, si no recuerdo mal, en los créditos finales pone que una de las voces de Jedi del pasado que escucha Rey es la de Ahsoka, por lo tanto, para ese momento temporal ya estaría muerta. Desconozco la esperanza de vida de los Togruta, así que no sé si esto es una gran revelación o algo totalmente lógico. En cualquier caso, me hizo pensar, ¿veremos la muerte de Ahsoka como gran final del Fabroniverse, tipo como fue la de Iron Man para la saga de Infinito en el UCM? Buen comentario, buena pregunta, Fernando. A ver,
Y los Togruta, hasta donde yo tengo entendido, viven bastante más que los humanos. Por tanto, en principio, Ahsoka debería estar en el momento temporal de los episodios 7, 8 y 9. Que oigamos su voz, por lo que estamos descubriendo de la fuerza, incluso por lo que ya se sabían, no quiere decir que el personaje esté muerto. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Leia escucha a Luke en Bespin, ¿no? Cuando está colgando de la base de Bespin. Por tanto, esto es relativo. Esto de que si escuchas una voz es porque es un fantasma a la fuerza de alguien que ya ha muerto, no tiene por qué ser así. En cuanto a si veremos un gran final para Ahsoka y que muera aquí, yo tengo una teoría al respecto, pero voy a hacer un vídeo sobre eso. A lo mejor espero a que acabe esta primera temporada de Ahsoka, pero sí que vais a tener un vídeo donde quiero hablar sobre cómo creo yo que va a finalizar la historia de Ahsoka. Pero primero vamos a esperar a ver lo que queda de temporada. Vamos ahora con una pregunta de Hugo Sánchez Suárez. ¿Realmente Ahsoka entró en el mundo entre mundos o solo fue un sueño en el que su subconsciente le dio la lección de que las personas cambian? Haciendo referencia a Anakin y a Sabine. ¿Sabéis lo que yo diría? Que fue una mezcla. Ni una cosa ni la otra. Fue el mundo entre mundos y a la vez fue un sueño o un subconsciente o... Es que eso es lo bueno y lo que hace genial también la escritura de Filoni. Sabe entender la fuerza de la misma manera que Lucas y nunca da una explicación clara y concisa a qué es aquello relacionado con la fuerza. Y eso es bueno. Eso es bueno porque la fuerza siempre debe mantener ese carácter místico, casi como si fuera algo irreal, pero que ocurre y que influye en los personajes y en sus acontecimientos. Así que, ¿qué es realmente? Pues no lo sé. ¿Y lo sabremos? Pues no creo. Pero así debe ser. Vamos ahora con una pregunta de Cassidy Laundrell. ¿Crees que es posible que los Purgils que ve Grogu en el capítulo 1 de la temporada 3 de The Mandalorian sean los mismos donde viaja Ahsoka? Y de ser verdad, ¿es posible que cuando vuelva Ahsoka ya habrán pasado todos los sucesos de la tercera temporada de The Mandalorian? Bueno, pues sí, podría ser una posibilidad, ¿no? Un guiño que dejó ahí Filoni en ese episodio de The Mandalorian. Más o menos las historias tienen que andar por ahí. En cuanto a que cuando regrese Ahsoka ya haya pasado lo de Mandalorian temporada 3, es posible porque yo creo que el viaje, aunque vayan a la velocidad de la luz, debe ser largo y hay que regresar y a lo mejor pasan cosas. Yo creo que sí, sinceramente. Pablo Muñoz Martín, ¿y si los dos usuarios de la fuerza antagonistas no son Sith? Si te fijas, sus sables no son rojos, sino naranjas. Efectivamente, Pablo, bien visto. Exacto, los sables no son rojos y tampoco en ningún momento nos han dado a entender que sean Sith, ni mucho menos. Y ni siquiera la actitud que vemos en Baylan al menos es de un Sith. Como mucho sería de un personaje a medio camino y muy inteligente. Es una especie de Conde Dooku, yo lo veo mucho como Dooku, pero yo no creo que sean Sith. Yo creo de hecho que puede que en el próximo episodio sepamos más de su historia, pero sí, efectivamente son personajes que todavía no sé si decir que esconden algo, pero que al menos necesitamos saber más de su historia. Vamos ahora con una pregunta de Seahark. De todo lo que ha salido, ¿qué podría llegar a salir en la saga después de las secuelas? Es decir, estaba todo lo de Ahsoka, que no es cualquier pequeñez. También estaba Tana Lore con Cal Kestis, que tampoco es algo menor. Además, en ambas sagas hay personajes que pueden tener futuro y estar con edad no tan adulta en las secuelas. Jacen Syndulla por parte de la serie de Ahsoka, Kata en el caso de los juegos de Cal Kestis. Bueno, pues volvemos a lo mismo que dije antes, ¿no? Creo que la historia va a tener muchas ramificaciones hasta el punto de que no todo va a tener que tener influencia en todo, sobre todo lo que suceda a la vez. O digamos que si los acontecimientos continúan y cada uno va en una dirección, simplemente vamos a tener diferentes ramas de un árbol que es enorme, que sí que ha empezado por un solo canal, pero que cada vez pues, va teniendo más ramas. Y esas ramificaciones a veces conectarán, otras veces no, o conectarán en ciertos puntos y en otros no. Por tanto, yo creo que eso va a dejar de ser un problema precisamente por la cantidad de historias y el lore y el universo tan extenso que vamos a tener en un futuro próximo. Vamos ahora con una pregunta de Carlos Rubio. ¿Crees que tendremos flashback de cuando Ezra y Thrawn llegaron a su destino? No, yo creo que no es necesario. Ya poco a poco iremos entendiendo mejor la historia, para aquellos, me refiero, que no hayan visto Rebels, y simplemente con dar 2 o 3 detalles creo que será suficiente. Pero bueno,
es una posibilidad, pero no lo creo. Carlos L., ¿crees que vamos a ver algún personaje en los próximos capítulos que hayamos visto en The Mandalorian o el libro de Boba Fett? Bueno, ya hemos visto alguno. Hemos visto a Carson Teva, por ejemplo, que si no me equivoco salía en las 2 series, de hecho. Más allá de él, no creo, porque ya la historia está muy enfocada en una serie de personajes y digamos que ya nos acercamos más a su resolución. Que pueda haber alguno, puede ser, pero no. Y sobre todo si preguntas por Din Djarin, yo no creo que vaya a estar en esta serie. Vamos ahora con una pregunta de Siegfried Lorjo. Cuando Hera fue a por Ahsoka y Sabine, le acompañaron Carson Teva y otros soldados cualquiera. Teniendo en cuenta que salieron de la base de Adelphi, ¿por qué no le acompañó Zeb o incluso Din Djarin? Buena pregunta y creo que tengo la respuesta. ¿Por qué no le acompañó Zeb? Porque Zeb está en esa base, pero no lleva el mismo uniforme, si no me equivoco, que los que acompañan a Carson Teva. Carson Teva va con su traje naranja de piloto X-Wing y Zeb va con un traje azul. Yo entiendo que no son parte del mismo escuadrón. No sé si este de hecho se llamaba Escuadrón Fénix, puede ser, que acompañaba a Hera Syndulla. Y por otra parte, ¿por qué no sale Din Djarin? Porque en principio yo creo que hasta donde hemos visto una serie todavía ocurre antes del final de la 3ª temporada de The Mandalorian. Por tanto, todavía Din Djarin no está aliado con Carson Teva. Vamos ahora con una pregunta de Johnny Messi Bug. ¿Crees que Ahsoka morirá en la peli de Filoni? Llevo tiempo pensando que es muy posible y sería una bonita manera de cerrar la historia de Ahsoka. Bueno, veo que sois varios los que pensáis esto. Es una posibilidad, sin duda. Pero yo tengo una teoría, como os digo, que os contaré en un próximo vídeo. Y por último vamos a terminar con una pregunta de Galaxias Channel. ¿Qué ha pasado que no vemos a Morai? Buena pregunta, y la verdad es que no tengo respuesta para esta pregunta. Yo pensaba que cuando vimos El Mundo Entre Mundos sí que iba a aparecer, pero el hecho de que no hayamos visto a Morai no quiere decir que no esté presente en la historia. Ya sabéis que la relación entre Morai, la historia de la hija, del altar de Mortis, etc., y Ahsoka es muy estrecha, hasta el punto de que yo diría que son 3 personajes cada vez es uno, muy religión cristiana incluso este concepto. Entonces, tal vez veamos a Morai en algún punto determinado, en algún punto decisivo de la historia. Porque si os fijáis, cuando aparecía en cualquier momento en los que ha aparecido tanto en Clone Wars como en Rebels, digamos que había algún motivo especial para que apareciera. Por tanto, creo que aquí, si aparece, también será en un momento así. Y con esto me despido por ahora de vosotros. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Como siempre, un gran like si os ha gustado. Suscribíos al canal para apoyarlo, porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos ahora más que nunca a Perdidos en Code.